Bien. ¿Qué tal, Alfredito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Ricardo? estamos? Bueno, sorprendido por la forma en que vivimos los argentinos. Sorprendido, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver... Una metáfora en video que creo que es una síntesis un poco irónica de cómo vivimos a los saltos. A los altos, ¿no? Los Esquivando altos. las piedras. Sí, esquivando todo. Y esto tiene que ver con lo que mencionaste vos, con que uno de los rasgos así que genera más, yo diría, agobio en la población es lo que pasa con el nivel general de precios, con la inflación, ¿cierto? Recordemos que hace algo más de un año el presidente Fernández dijo, le vamos a declarar la guerra a la inflación. Sí. Obviamente ahora el presidente Fernández ya casi, podríamos decir, no está a cargo de la tropa que tiene que ir a la guerra, sino que está Massa. Y Massa dijo en diciembre más o menos que, bueno, abril iba a ir bajando la inflación, iba a empezar con 3. Nosotros hicimos la broma que efectivamente empieza con 3 porque el primer 32. cuatrimestre tiene 32%. Claro. Pero a riesgo de ser, digamos, reiterativo, le voy a pedir al director que ponga un cuadro, el primer cuadro, que es este, donde está cómo ha sido la inflación desde que asumió el presidente Fernández. Fíjate en lo siguiente, ¿no? Sí. Más o menos hasta 2021, bueno, la tasa de inflación oscilaba entre el 1,5% y el 5%. Ese es aproximadamente. Sí. De allí en adelante, todo lo que fue el año pasado Sí. y todo lo que es el presente ha tenido este comportamiento. Bueno, el último dato que vos le mencionaste, 8,4, es claramente una pésima noticia para el gobierno. Vamos a poner el otro gráfico que nos va a permitir ver otra realidad, y es cómo fue evolucionando año a año. El índice de precios. La inflación anual, de nuevo, de 2004, en aquel periodo en que el presidente Kirchner estaba orgulloso de que tenía superávit gemelos, Claro. superávit en el balance de comercio y superávit en las cuentas públicas, pero gradualmente la inflación comenzó a aparecer. 6%, 12%, 10%, 23%, etc. Asumió el primer periodo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y volvió a subir. Entonces, si en aquel periodo de Kirchner varió entre el 6 y el 15%, en el primer mandato de Cristina varió entre el 15 y el 25%. Sí. Y en el tercero, bueno, ya la inflación era un problema grave. Desde 2011 la economía argentina dejó de crecer, además. Desapareció el superávit fiscal y desapareció el superávit en el sector externo. Y bueno, y hasta 2015 vemos 25, 28, 40, 27, ¿no? Luego vino el periodo del presidente Macri, que había afirmado que era un tema relativamente sencillo resolver el problema de la inflación. Después ha reconocido que obviamente estaba bastante equivocado o alguien le había informado mal. Y terminó dejándole al presidente Fernández una inflación anual del 54%. Volvió a subir. Ahora, lo de Fernández es mucho más drástico. Esta es la inflación 2020, 36%. Este es 2021, 50%. El año pasado tuvimos 95% de inflación y una de las 3 inflaciones más grandes del mundo, en 2022. Y si uno toma la expectativa que tiene el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, es decir, ¿qué están estimando estos consultores e institutos de investigación? Están estimando 127%. Sí. Es decir, obviamente el gobierno, el ministro han renunciado a la posibilidad de generar un marco de más estabilidad. Claro. Lo único objetivo es tratar de llegar a las elecciones, uno podría decir, tratando de estabilizar la inestabilidad, es decir, que no se le espiralice más y termine en un fenómeno de hiper, ¿no es cierto? Fíjate que en el cuadro siguiente, que le voy a pedir al director que lo ponga, hay una cuestión que vos has llamado la atención muchas veces, y es que, bueno, la inflación es 108%, como mencionabas vos, Sí. pero obviamente ese es un promedio de una canasta de bienes. Cuando uno toma alimentos y bebidas, que forma parte en el consumo de los sectores digamos, de menores ingresos, abarca una parte más importante de su gasto, ¿no es cierto? Claro. Sectores que no tienen capacidad de ahorro y que consumen prácticamente todo en alimentos. Bueno, si uno se fija en eso, en abril, ese 108 que fue la inflación, en realidad, en alimentos y bebidas es 115, que es lo que vos mencionabas, que los alimentos y bebidas crecen más que el promedio. Sí, sí, desde la época
que asumió Fernández hasta ahora es 506%. Claramente, claramente. Allí ves la barra amarilla. Sí. Digamos, en enero, el primer mes completo que Fernández fue presidente, 58. La inflación de los últimos 12 meses era 52 la general, 58 la de alimentos y bebidas. Y es la barra amarilla, que salvo algunos periodos en que lo iguala, por ejemplo en 2021, en general ha venido creciendo. Y bueno, y eso obviamente tiene consecuencias. Por un lado porque exacerba la conflictividad social, obviamente, y en segundo lugar porque sacrifica, porque digamos, con estos niveles de inflación, los niveles de pobreza, no hay ninguna esperanza de poder reducirlos de manera ¿Sabés significativa. qué te quería decirte? Que para mí es el índice real. ¿Sabés por qué? Porque ¿qué otra cosa tiene el argentino para comer? Claro. Que la necesidad de comer. Sí, sí. O sea que el 108 puede ser porque mezclas ahí una serie de variantes, Sí, de ¿no es cierto? otros bienes Pero que- en la inflación real, la del argentino que necesita comer, es 115. Sí, y ahí en ese 115 no está puesto lo que le pasa a aquellos que no son propietarios. Claro. Es decir, que tienen además que, digamos, esta cosa tan compleja que es lograr acceder a una vivienda, no tienen esa posibilidad y tienen que alquilar, y con la nueva ley que tanto se ha discutido, están atravesando una circunstancia singularmente compleja, ¿no? Digamos una cosa, ¿qué hace ante esto el gobierno? Las últimas medidas, se reunió el sábado el equipo económico y anunció algo que no era sorpresivo. Dice, bueno, como tiene mucha vulnerabilidad con el tipo de cambio, con el dólar, digamos, no oficial, entonces era obvio que iba a tomar una decisión con la tasa de interés. Nosotros lo dijimos ya hace como un mes, dijimos, cuando se empieza a mover el tipo de cambio van a tener que subir la tasa de interés. La subieron tímidamente, se demoraron al principio en subirla, la llevaron al 91%, bueno, ahora la llevaron al 97%. Para decirlo de manera más clara, ese 97%, que es más o menos 8% por mes, 97 es la tasa nominal anual, Sí. ese 8%, si uno todos los meses hace un plazo fijo, vuelve a invertir lo que ganó, ese Sí. 8, pone 100, el primer mes tiene 108. El 108 lo Lo multiplica que va a por el tener que- cuando pasen 12 meses es una tasa que no es 97, obviamente, la tasa efectiva es 150%. Sí. Lo cual, ¿por qué lo hace? Porque dice, bueno, para que aquellos que tienen la opción de quedarse en moneda doméstica o de acceder al dólar, bueno, si ven 150 contra una inflación esperada del 127, por ejemplo, se van a quedar en pesos. Ahora, lo que hay que El decir... problema es que el peso no vale nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero además, la decisión de aumentar la tasa, que parece ser el único instrumento que queda, Sí. en realidad tiene otro costado. El otro costado es que el Banco Central, sus pasivos remunerados, tienen que ver con esa tasa Así es. de la tasa de política monetaria. Y entonces, las LELIQ, estas que el presidente había dicho que las iba a hacer desaparecer porque en vez de pagar intereses le iba a pagar a los jubilados, digamos entre paréntesis que lleva pagado en intereses de la LELIQ más de lo que paga al sistema previsional. Sí. Bueno, pero digo, cuando sube la tasa de interés quiere decir que dentro de 30 días va a subir la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque tiene que un Emitir. 8% más. Las cifras de la LELIQ, bueno, las hemos dado varias veces. Entonces está en una situación realmente muy complicada. Y uno podría decir, bueno, a lo mejor desde el punto de vista técnico no tiene mucho para hacer. Ahora, al menos desde el punto de vista político, debería tener un poco más de prudencia el gobierno. Porque algunas de las declaraciones de los propios integrantes de la coalición de gobierno, en realidad atentan contra la posibilidad de que se le crea al gobierno que va a tener algún éxito en materia de política económica. Vamos a seguir así seguramente, Ricardo, hasta las elecciones y seguramente vamos a tener otros movimientos y corridas y dificultades antes del proceso electoral. Pero bueno, las vamos a ir analizando. Alfredito, ¿nos encontramos la semana que viene? La semana que viene nos vemos.